El experimento de Young, o también conocido como el experimento de la doble rendija, es un experimento muy importante para el estudio de la física, pues se trata de la primera demostración convincente de la naturaleza ondulatoria de la luz. El principio de dicho experimento es el fenómeno de la interferencia, el cual se presenta cuando se superponen dos o más ondas que dan lugar a una de mayor o menor amplitud o de mayor o menor intensidad en el caso de ondas luminosas, en donde están involucrados los campos electromagnéticos de ondas individuales. Para que se dé el fenómeno de interferencia de ondas luminosas es necesario que las fuentes de luz sean coherentes, es decir, que se encuentren en fase, y por otro lado que sean monocromáticas, que significa que tienen una longitud de onda constante. El experimento que demuestra la interferencia de ondas luminosas y con ello la naturaleza ondulatoria de la luz en el año de 1801 fue realizado por el físico inglés Thomas Young, quien hizo incidir la luz del sol sobre un orificio de alfiler en una pantalla, la cual se dispersa debido a la difracción e incide sobre otros dos orificios colocados en una segunda pantalla. Los frentes de onda generados por cada una de las rendijas se superponen, creando un patrón de interferencia, la cual es constructiva cuando las ondas están en fase, generando zonas brillantes o de máxima intensidad, mientras que es destructiva cuando las ondas están fuera de fase y sus amplitudes se anulan, dando como resultado franjas oscuras o de mínimos de intensidad en un patrón. Para entender lo que sucede cuando la luz incide sobre ambas rendijas, veamos el arreglo geométrico. Tomando en cuenta que la separación de rendijas A es mucho mayor que la longitud de onda lambda y que la distancia de la doble rendija a la pantalla L, podemos hacer la aproximación de ángulos pequeños, donde θ es aproximadamente igual al seno de θ. Debido a que un frente de onda recorre más distancia que otro, se genera una diferencia de caminos que está dada por la letra B mayúscula. Tomando esto en cuenta y viendo la configuración geométrica, podemos obtener la diferencia de las posiciones de los máximos consecutivos ΔY en el patrón de interferencia en términos del ancho de la doble rendija, de su distancia a la pantalla y de la longitud de onda de la luz incidente sobre ella. A continuación se llevará a cabo el experimento con materiales accesibles en casa, con los objetivos principales de observar y describir los patrones de interferencia de dos fuentes de luz coherentes y monocromáticas, para hacer mediciones de A, L y ΔY y poder determinar su longitud de onda correspondiente. Para ello, nuestra fuente de luz coherente y monocromática serán láseres de color verde y rojo. Necesitaremos además papel aluminio, regla, flexómetro, cúter, soportes para detener la rendija y el láser. Por último, un programa de análisis de fotografía y video. Realizamos dos cortes con el cúter sobre un trozo de papel aluminio lo más juntos posible, y sobre la pantalla de proyección del patrón de interferencia colocamos una regla para tener una referencia en el programa de análisis de fotografía Tracker a la hora de medir la diferencia de las posiciones de máximos consecutivos del taller. La pantalla debe ser colocada a una distancia de modo que se cumpla la relación de que L es mucho mayor que el ancho de la doble rendija A. Esta distancia se medirá con el flexómetro. Colocamos con ayuda de soportes el láser a una distancia razonable para hacer incidirlo sobre la doble rendija y observar ambos patrones, tanto de la fuente de luz láser rojo como la de verde. A continuación se muestra un video del arreglo experimental del láser verde colocado sobre libros, posteriormente la doble rendija de aluminio y por último la pantalla. Al principio tenemos la luz prendida y posteriormente apagamos la luz para apreciar mejor el patrón de máximos y mínimos de intensidad.
este segundo video tomado de cerca se pueden apreciar con mucho más detalle los máximos y mínimos generados por la interferencia de ondas luminosas. Las mediciones realizadas con tracker de la separación de la doble rendija y de la distancia entre máximos consecutivos fueron las que se muestran del lado izquierdo de la pantalla. En el lado derecho podemos apreciar la separación de la doble rendija que se utilizó para hacer incidir el láser verde y el ancho de la franja más luminosa, la cual se dividió entre 19 para obtener delta Y. Las mediciones y lo anteriormente mostrado en los videos se realizaron de la misma manera para el láser de color rojo, con otra rendija y diferente distancia a la pantalla. Para determinar las longitudes de onda de cada láser, despejamos lambda de la relación obtenida para delta Y y evaluando la expresión con las variables que ahora conocemos, obtenemos que la longitud de onda del láser verde es de 552.408 nanómetros y la del láser rojo es de 632.596 nanómetros, las cuales corresponden a sus respectivos colores en el espectro electromagnético y con las indicadas por los fabricantes de cada láser. De esta forma pudimos ver los patrones de interferencia de fuentes luminosas y medir sus longitudes de onda. También pudimos comprobar la naturaleza ondulatoria de la luz, tal como lo hizo Young por primera vez en 1801.